todos estos tratados, en fin, España forma parte de ellos, porque los tiene firmados y ratificados, ¿no? Dice el artículo 5 de esta norma: además de las sanciones penales aplicables, las desapariciones forzadas deberán comprometer la responsabilidad civil de sus autores y la responsabilidad civil del Estado o de las autoridades del Estado que hayan organizado, consentido o tolerado esas desapariciones, sin perjuicio de la responsabilidad internacional de ese Estado conforme a los principios del derecho internacional. Otra cuestión interesante, porque aquí ahora mismo, en este país, que ya vemos la cantidad de fosas que se han localizado y que se seguirán todavía localizando, todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente. O sea, son delitos actuales, no es que son cosas del pasado, que pasaron, no. Es un delito actual que se está cometiendo todavía hasta que no aparezca o se esclarezca las circunstancias de ese delito. Bueno, una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. El Consejo de Europa es el que en fin, sacó adelante el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es el Consejo de Europa, no la Unión Europea. Bueno, establece el reconocimiento de la desaparición forzada como un crimen permanente, es otra referencia más apuntalando, mientras los autores continúen ocultando el paradero de la persona desaparecida y los hechos permanezcan sin aclarar, y consecuentemente a la no aplicación de la prescripción a las desapariciones de personas. Es decir, no puede estar prescrito un delito que todavía se está cometiendo. En este punto 10.3.5 se determina la exclusión de los autores de desapariciones forzadas de medidas de amnistía o similares y de cualquier privilegio, inmunidades o exenciones de procesamientos. No puede haber amnistía para este tipo de delitos. Está prohibido por la legislación internacional. Y ya ha ocurrido en los casos de Chile, Argentina, que eso no se ha admitido por parte de los órganos internacionales. En aquella región hay una Convención Americana de Derechos Humanos, hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no ha admitido en los procesos que Argentina dijera que tenía una ley tal o cual. Pues aquí ocurre lo mismo. Bueno, un par de sentencias, estoy citando legislación, pero un par de sentencias que se ajustan a la legislación internacional. En esta sentencia primera, Velázquez Rodríguez contra Honduras, está hablando de la investigación que debe emprender el Estado ante una desaparición forzada. Dice, debe tener sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad. Es decir, el Estado no puede estar mirando para otro lado y dando ayudas, ¿no? Es un problema de Estado. Sentencia de caso Melina Thyssen contra Guatemala. El Estado debe garantizar que el proceso interno tendente a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos efectos. Además, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de la sentencia condenatoria. Bueno, la Convención contra la Tortura. Tenemos también encima de la mesa delitos de tortura, naturalmente. La convención se llama Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Algún órgano, que ahora no recuerdo si lo tengo puesto aquí, considera todavía tortura la situación de los familiares que son hijos o nietos de personas desaparecidas. Se considera por parte de algún órgano que esas personas están sufriendo alguna forma de tortura. Bueno, a los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el fin de obtener... En fin, es una definición de tortura.
No podrá invocar, en el punto 3, una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura. O sea, no se puede apelar a la obediencia debida ni a este tipo de argumentos exculpatorios, ¿no? Los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, dice, esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia, ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, y esta prohibición prevalecerá sobre decretos promulgados por la autoridad ejecutiva. Hay un informe que es una referencia sobre el informe Joinet sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, y establece los siguientes derechos de las víctimas. A saber, es un derecho individual y colectivo. No solamente la víctima o los familiares de la víctima tienen derecho a saber, sino que es un derecho colectivo también. Es decir, en países como el nuestro, donde han ocurrido este tipo de atrocidades y de barbaridades, no se puede echar un manto de silencio y tirar para adelante. O sea, hay un deber de memoria que aparece ahí, ¿no? Se impone al Estado el deber de la memoria para combatir estas cuestiones, y así lo pone la legislación, el revisionismo y el negacionismo. En Alemania es un delito negar las atrocidades del nazismo, sencillamente, ¿no? El Estado debe crear comisiones no judiciales de investigación y preservar los archivos que tengan relación con violaciones de derechos humanos. Aquí se destruyeron muchos archivos, los archivos de la Falange se destruyeron en los años 60, pero curiosamente, como los datos salen, pues por ejemplo el archivo del Tribunal de Cuentas, por ejemplo la negación de que había campos de concentración, pues resulta que en los archivos del Tribunal de Cuentas salían retratados los gastos que tenían los campos de concentración, pues por una vía insospechada por parte de los perpetradores, pues salieron muchos datos, ¿no? Bueno, entonces, los siguientes derechos de las víctimas. Primero, derecho a saber. Segundo, derecho a la justicia. Por eso, este lema de verdad, justicia y reparación viene de esta normativa internacional. Derecho a la justicia. Derecho a la justicia significa derecho a un recurso justo y eficaz. Algo que funcione. Eso impone obligaciones al Estado. Desde luego de investigar los hechos, de perseguir a los autores y de sancionar. Y la prescripción, dice esta norma, no puede ser opuesta a los crímenes contra la humanidad. No se permite ni la prescripción ni la amnistía. Tampoco se admite la obediencia debida como atenuante, sí, pero no como eximente. Y también se dice que el superior es responsable. Y también que los arrepentidos no pueden ser eximidos de responsabilidad, sino que pueden, en fin, pueden utilizarlo para reducir la pena, ¿no? Es decir, el arrepentimiento. Y una tercera pata del banco, el derecho a la reparación. O sea, verdad, justicia y reparación viene de esta normativa. Bueno, aquí caben medidas individuales, generales y colectivas. Medidas de restitución, recuperar la situación anterior a la violación del derecho o de los derechos humanos vulnerados. Medidas de indemnización y de readaptación, por ejemplo, atención médica. En el plano colectivo, el Estado tiene el deber de la memoria. Bueno, ceremonias conmemorativas, programas de diverso tipo, restablecimiento de la dignidad de las víctimas, etc. Y garantías de no repetición de las violaciones. En otros países, pues con disolución de grupos armados paramilitares, derogación de algunas leyes o jurisdicciones de excepción, destitución de altos funcionarios implicados en los hechos, etc. Bueno, el Estatuto de Roma es el que regula el Tribunal Penal Internacional. Entonces, este estatuto es del 98, aunque el tribunal entró a funcionar en 2002. Y aquí vienen nuevamente definidos, digamos, actualmente, son los parámetros que manejamos actualmente, porque define cuál es el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
El crimen de agresión todavía no está definido. Entonces, la Corte Penal Internacional se ocupa del crimen de agresión, se ocupa formalmente en la redacción, pero no se ocupa porque no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque es bastante espinoso definirlo. Es bastante espinoso porque, claro, esto pasa un poco con el tema del terrorismo, que tampoco está definido muy claramente. O sea, los terroristas siempre son los otros, ¿eh? Y entonces con este crimen de agresión pasa lo mismo. El crimen de agresión, en la sentencia de Nuremberg, se dice que es el más grave de los crímenes que cometieron los nazis, porque engloba a todos los demás. El crimen de agresión es invadir, ocupar un país, además sin declaración de guerra, etcétera, etcétera. Entonces, esto pues es espinoso definirlo hoy día, ¿eh? Claro, estoy pensando en 2003, como estarán ustedes pensando también. Bueno, entonces es un tribunal complementario. Primero deben actuar los tribunales nacionales. Se ocupa de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto, del Estatuto de Roma. La desaparición forzada es un delito, también se dice aquí, que se sigue cometiendo mientras no aparezca el cadáver o se aclaren las circunstancias. Remacha sobre eso. Yo no sé, ya he dicho que no soy jurista y se me escapan bastantes cosas, pero claro, la Corte Penal Internacional se ocupa de delitos cometidos después de su entrada en vigor, pero como estamos hablando de delitos, el delito de desaparición forzada se sigue cometiendo en España, se sigue cometiendo, pues no sé si puede entrar en funcionamiento. Bueno, una resolución de la Comisión de Derechos Humanos sobre impunidad. Esa comisión, en el año 99, reconoce que para las víctimas de violaciones de los derechos humanos, el conocimiento público de su sufrimiento y de la verdad acerca de los autores de esas violaciones es esencial para la rehabilitación y la reconciliación, e insta a los Estados a que redoblen los esfuerzos para ofrecer a las víctimas de violaciones de los derechos humanos un proceso justo y equitativo mediante el cual puedan investigarse y hacerse públicas esas violaciones, y a que alienten a las víctimas a participar en dicho proceso. Bueno, conjunto de principios para la lucha contra la impunidad. Impone al Estado investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas para procesar, juzgar y condenar a los autores, garantizar a las víctimas recursos eficaces, reparar los perjuicios sufridos, garantizar el derecho colectivo a la verdad, es decir, a que el pueblo conozca qué ocurrió en determinado momento histórico, el derecho de la víctima a saber, como es lógico, y por supuesto restringe las amnistías, las prescripciones y otras medidas que van en la línea de exculpar o reducir mucho la responsabilidad, ¿no? Luego, de 2005 también, principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones a interponer recursos y obtener reparaciones. Es un derecho, ¿no? A los efectos del presente documento se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario que se aplica en conflictos armados. Cuando corresponda y en conformidad con el derecho interno, el término víctima también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Impone al Estado la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.